Los saludo con la paz del Señor, mis amados hermanos, agradecido con nuestro Dios eterno porque un día más tenemos vida, tenemos salud. Un día más agradecido con nuestro Padre porque puedo tener el privilegio de compartir una porción más de su palabra con mis amados hermanos en Cristo que están buscando permanecer en la sana doctrina. Y mis amados hermanos, en este día yo quiero hablar sobre la Trinidad. Siempre se nos ha hablado acerca de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero siempre se nos hablan como que son tres personas distintas. ¿Y de dónde proviene esto? De los católicos romanos, por las divinidades egipcias de tres dioses. Y para esto tiene un nombre, también se le llama politeísmo, el tener muchos dioses, se le llama politeísmo. Por eso nosotros, cuando se nos habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, tenemos que entender y comprender de que es un solo Dios en tres personas. Y para esto tenemos que indagar profundamente en la palabra de Dios, para que lo podamos entender, de que la palabra de Dios nos exhorta de que es un solo Dios en tres personas. Entonces, le recomiendo, mi amado hermano, de que usted tenga una hoja, un lápiz y una Biblia en su hogar para que usted vaya anotando las citas bíblicas y vaya corroborando a través de la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, puede descargarse la aplicación en su celular de la Reina Valera. Y usted vaya anotando en la hoja las citas bíblicas y después la va corroborando por medio de la aplicación. Entonces vamos a empezar a conocer acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, es el cuarto libro del Evangelio con el cual comienza el Nuevo Testamento. Entonces, en el versículo 24 dice que Dios es espíritu. Acá en este versículo nos está revelando la naturaleza de Dios como espíritu, por lo cual que si Dios es espíritu no lo podemos ver, es invisible. Tenemos que arrancar con el Padre a empezar a conocer el tema de la Trinidad. Tenemos que empezar por nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, el segundo versículo, vayan anotando, se encuentra en el libro de Juan también, capítulo 1, versículo 1. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, acá tienen que escudriñar bien la Biblia, tienen que escudriñar bien la Torá, porque hay faltas malas traducciones, por así decirlo. Y acá hay una mala traducción. Al haber malas traducciones, uno puede pensar muchas cosas, dan a entender muchas cosas. Entonces, lo correcto sería: en el principio era el Verbo, eso está bien. Y lo correcto sería: y el Verbo es con Dios, y el Verbo es Dios. Esta sería la traducción correcta para este pasaje bíblico. Y acá nos da a entender, de la manera correcta, de que Dios y el Verbo, tenemos que entender que el Verbo en el nuevo pacto, que es ahora, es Jesús. El Verbo es Jesús, entendiéndolo en el nuevo pacto. Entonces Dios y Jesús, antes, en el principio, eran un solo ser. Eran un solo ser. Y acá la palabra nos exhorta de que es verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo es con Dios, y el Verbo es Dios. Esa es la traducción correcta. Pero ahora tenemos que ir al libro, en el mismo libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Vamos para allá, mi amado Señor. Capítulo 10, versículo 30. Vayan anotando las citas porque es muy importante que lo sepan y que lo estudien en su hogar.
para que después cuando ustedes les toque exhortar a alguna persona acerca de la Trinidad, ustedes estén bien acimentados sobre la roca, o sea que estén con todo el conocimiento de la palabra. Entonces Juan 10:30, mi amado Dios, este versículo es contundente y realmente habla la verdad, y es un golpe muy duro para aquellas personas a la cual piensan de que Dios Padre y el Verbo, o sea Jesús, son dos personas distintas. Entonces, este versículo dice: yo y el Padre uno somos. La palabra de Dios no miente, sino que nos exhorta y nos enseña que cada día nosotros podamos conocer la verdad. Entonces, ahora tenemos que ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Así que vamos para allá. En Segunda de Pedro se encuentra casi al final de la Biblia. Casi al final. 3:5. Bueno, y dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Entonces, en la palabra de Dios nos está diciendo que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, el Verbo, los cielos y también la tierra. O sea que Dios, con el Verbo, cuando en el principio, cuando eran un solo ser, lo primero que Dios hizo con su palabra creadora fue los cielos y la tierra. Pero también más adelante nos dice de qué estaba compuesto el universo. No sé si decirlo con qué material o qué, pero acá en la palabra de Dios nos dice que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que Dios, antes de crear los cielos, era todo una masa de agua, era líquido. Y para poder entender más detalladamente esto, tenemos que ir a Génesis 1:1. Vamos al principio de la creación, Génesis. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá nos está corroborando lo que habíamos leído en Segunda de Pedro, que lo primero que creó Dios fue los cielos y la tierra. Pero también la palabra de Dios nos dice cómo fue que creó los cielos. Y bueno, vamos a ir al versículo 6 de Génesis. Génesis 1, versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Acá nos afirma de que antes de crear los cielos era líquido, era agua, y creó el primer cielo. Cuando habla de la expansión, habla del primer cielo, o sea, del cielo. Y acá crea la primera expansión, el primer cielo. Versículo 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea que Dios, con su palabra creadora, primero hizo una expansión, dividió las aguas y hizo la expansión. Y las aguas que quedaron abajo de la expansión, Dios le dijo que se separaran y que haya otra expansión. Y se hizo el segundo cielo. Acá en la palabra de Dios nos dice claramente cómo fue que Dios hizo los cielos. O sea que Dios creó el primer cielo y el segundo cielo. Pero la palabra de Dios nos habla de que son 3 cielos. Bueno, también la palabra de Dios nos lo dice. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el primer cielo y el segundo cielo son las expansiones. Y el tercer cielo es cuando Dios crea la tierra.
si nosotros lo vemos de la tierra hacia lo celestial, de lo terrenal a lo celestial, vemos que el primer cielo es la tierra, el segundo cielo es el universo y el tercer cielo es en donde nuestro Dios eterno tiene su morada fija. Y si lo vemos desde donde está Dios, el primer cielo es donde Dios habita, el segundo el universo y el tercero es la tierra. Bueno, esto para que quede claro acerca del principio, cuando Dios era uno con el Verbo, con su palabra, con Jesús, y también nos da un poco de información acerca de lo que Dios creó primero. Bueno, entonces Dios creó los cielos y la tierra. Esto fue lo primero que creó. Una vez creados los cielos y la tierra, acá entre el versículo 1 y el versículo 2, me llevó mucho poder entenderlo, pero hasta que Dios me iluminó y pude entender que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un lapso de tiempo indeterminado que nosotros desconocemos, en la cual Dios en ese tiempo establece su morada en el lado norte del universo, ahí donde Dios establece su morada. Y lo dice en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Ahí en donde Dios, en donde pueden encontrar de que está en el lado norte del universo. Y también, una vez que Dios, como por así decirlo, establece su reino en el lado norte, crea una imagen de su sustancia, o sea, le da una forma, una imagen de su sustancia, en donde la palabra de Dios, el verbo de vida, va a pasar a tener una forma sólida. Para esto yo se lo voy a leer porque lo tengo anotado. Ustedes, si lo pueden ir entendiendo a medida que yo lo voy hablando, si no lo anotan en su hogar y con tranquilidad lo van estudiando para que lo puedan ir entendiendo. Entonces, Dios forma una imagen de su sustancia. Ahora voy a darle una traducción de lo que quiere significar imagen misma. En la literatura antigua se usaba para aludir a un tallado, un grabado en metal, una impresión en el barro. Y ahora le voy a dar una traducción de sustancia. También se traduce persona. Esto vayan anotándolo para que esta información después la puedan entender. Jesús, o el Verbo de Dios, es la impronta perfecta y la representación exacta de la naturaleza de Dios en tiempo y espacio. ¿Qué es impronta? Marca o huella que queda en algo. Dios forma un cuerpo celestial a su imagen para su palabra de vida, a quien nosotros conoceríamos como el Verbo de Dios, o el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, o Jesús en el Nuevo Pacto. ¿Por qué digo que Jesús fue y es el primer ser en tener una forma sólida y visible? Al hablar esto, muchos pueden decir que estoy loco o tirarse en mi contra, pero yo para esto tengo que tener una base bíblica, porque si no, serían puras palabras y estaría mintiendo y no puedo agregar a la palabra de Dios. Entonces, para tener una base firme en lo que dice la palabra de Dios, tenemos que ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Estamos, Colosenses. Nuevo Testamento, Colosenses 1.15. Acá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces acá la palabra de Dios habla claro. Le leí todo porque todo encierra en base al verbo de vida, a su palabra, por quien todas las cosas tienen forma a través de Él. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí estamos, o sea que fue, Dios le forma un cuerpo celestial al verbo, a su palabra de vida, para que puedan conocer que es la imagen del Dios invisible, pero que es Dios, es Dios. Bueno, una vez que Dios establece su reino y le da un cuerpo celestial a su palabra de vida, lo segundo que Dios, por así decir, crea, son los ángeles. Son los ángeles. Y para esto tenemos que ir a Nehemías 9:6. Nehemías es el Antiguo Testamento. Así que nos retrocedemos para atrás. A Nehemías 9:6. 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Acá también este versículo nos corrobora de que Dios hizo los tres cielos. Los cielos y los cielos. Primer cielo y segundo cielo. De los cielos. Tercer cielo. Con todo su ejército. O sea, los ángeles. Los ángeles. Por eso entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis hay un lapso indeterminado en el cual nosotros desconocemos, en la cual Dios afirma su reino en el lado norte y hace todas estas cosas. Entonces, esto, lo que yo acabo de hablar, de exhortar ahora, es como Dios en el principio era un solo ser con su palabra. Ahora voy a pasar a explicar del por qué Dios desciende a la tierra. Ahora vamos a empezar a ir al Nuevo Testamento. Pero quiero explicar del por qué desciende Dios a la tierra. Y para esto tenemos que ir a Génesis 1. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que Dios nos dio la autoridad para que nosotros gobernáramos, por gracia de Dios, toda la tierra. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Qué fue lo que Dios nos pidió que nosotros hiciéramos? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, en los animales. Esto fue lo que Dios nos había determinado. Pero ¿qué pasa?
En el huerto del Edén, Satanás convence con sus artimañas el adversario a que Eva coma del fruto prohibido junto con su compañero, con Adán, y peque. O sea, pequen los dos. Y acá donde se cambia el rol de que ya no es el hombre, ya no es la creación de Dios quien gobierna a la tierra y a los animales, sino que ya pasa a ser dominio del adversario, de Satanás. Ya se cambian los papeles. Ya es el cuello de nosotros, del ser humano, el que está en el pie del adversario. Pero gracias a Dios, por su inmenso amor y su misericordia, que ahora lo que voy a leer explica mucho del por qué Dios desciende a la tierra. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 5. Vamos a empezar del 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Acá nos está hablando de la libertad del pueblo hebreo. Y más que la libertad del pueblo hebreo, la salvación de toda la humanidad. Acá la palabra de Dios nos está hablando de que Dios hizo un pacto con Abraham. Y cuando uno hace un pacto, siempre jura por alguien mayor que uno. En este caso, como no hay nadie mayor que Dios, no hay otro Dios mayor que Él, Dios pacta con Abraham por Él mismo, por Dios mismo. Entonces, por esta misma razón, como esto no se le podía encomendar a un hombre, porque un hombre es propenso a fallar, es propenso a caer, una salvación tan grande no podía quedar en manos de un humano. Por eso Dios pacta con Abraham, y por Él mismo, por Dios mismo, es quien se lleva a cabo esta salvación. Entonces, acá es donde Dios traza el plan de salvación por Él mismo, que tenía que llevar, tenía que culminar en la cruz, con el derramamiento de su sangre. Entonces, por esta razón, por la torpeza que pasó en el huerto, y acá que nos corrobora de que Dios pacta con Abraham por la libertad de los hebreos y la salvación de toda la humanidad, es en donde Dios desciende a la tierra. Y ahora
vamos a ir al libro de Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro de los Evangelios, Mateo, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra es clara, la palabra nos exhorta y nos da el conocimiento acerca de nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, la palabra nos aclara de que Dios es quien descendió a la tierra, que las autoridades de la sinagoga, los sanedrines, no lo hayan querido reconocer como el rey de todo, es problema de ellos porque no querían perder su poder, ni mucho menos ser afectados en su economía. Por eso es que se encerraron en sus propios pensamientos y no pudieron ver más allá. Entonces, la palabra de Dios nos aclara de que fue Dios quien descendió a la tierra y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, vamos a ir al próximo libro, que es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan se encuentra casi al final del Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. No es el libro de Juan, porque yo muchas veces también me lo he confundido. Entonces, Primera de Juan, casi al final. Casi al final. Primera de Juan. Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Este es el versículo que yo les quiero leer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Es claramente podemos entender y comprender de que un humano no puede deshacer las obras de Satanás, sus artimañas. Por eso Dios, el único que tiene el poder soberano absoluto de poder deshacer las obras del diablo. Y por esta razón también descendió Dios a la tierra. Y ahora vamos a ir, vayan anotando todos los versículos para que en su hogar lo vayan estudiando tranquilamente. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Un libro antes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Cuatro, 2. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué dice conforme a las concupiscencias de los hombres? Porque antes de que descendiera Jesús a la tierra, el Antiguo Testamento se llamaba muchos mandamientos de hombres. Entonces por eso dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amar su palabra, amar la Torá, amar al verbo de vida, a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Por eso este versículo. Y ahora, bueno, ya con estos versículos creo que expliqué el por qué Dios toma forma de hombre, condición de hombre, y desciende a la tierra por estas razones. También quiero hablar dos temas sobre el Espíritu Santo. Son dos versículos en los cuales deja más que claro que es Dios en tres personas, pero es un solo Dios. Tenemos un solo Elohim, un solo Padre. Entonces, tenemos que ir a Juan
capítulo 16, versículo 7. Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. El cuarto libro del Evangelio, de los Evangelios sinópticos, Juan 16. Y mi amado Padre 7. 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el mayor pecado que nosotros podemos tener es en no creer en Jesús, en la palabra de vida, en la palabra de Dios. Pero la palabra es clara, porque acá nos habla, pero yo os digo la verdad. O sea, la palabra de Dios es verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es quien nos consuela a nosotros? Un niño, voy a poner un ejemplo de un niño, cuando tiene algún accidente o le pasa algo, le duele algo, el niño encuentra consuelo en sus padres. Nosotros tenemos padre y madre, pero nosotros tenemos un solo Dios y Padre Celestial, eterno, que es nuestro Dios, en el cual podemos encontrar ese consuelo. Entonces también el Consolador Divino, que es el Ruach HaKodesh de Dios, el Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, es quien nos consuela. O sea que Dios, al irse la palabra de Dios, al irse Dios, Jesús, viene en otra forma, viene en forma de Espíritu, para consolar nuestras vidas y estar con nosotros. Entonces, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, este es el primer versículo, y el segundo se va a encontrar también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. La promesa del Ruach HaKodesh. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Es la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea que la palabra de Dios, Jesús, que es el Verbo, la palabra nos consuela, pero para que sigamos consolados, envió al Espíritu Santo, que es Dios, para que esté con vosotros para siempre. O sea que ya no se nos va a ser quitado, no va a tener que volver de vuelta al Padre, va a permanecer con nosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y que en el principio, cuando empezamos a hablar acerca de Juan, capítulo 4, versículo 24, que dice que Dios es espíritu, no, o sea, no lo podemos ver, es invisible. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y acá se refiere a la palabra de Dios, al Verbo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, es muy importante guardar los mandamientos, porque si uno
es fácil conocer a una persona que ama a Dios, porque guarda sus mandamientos, los trata de cumplir lo que cueste. Ahí vamos a conocer quién realmente ama a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, o sea, los dos, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y cuando habla, porque el Padre mayor es que yo, está hablando de su presencia, del poder de su Santo Espíritu. Si Dios hubiese bajado a la tierra con todo su poder, con toda su presencia, el mundo realmente estallaría porque no puede resistir la presencia y el poder de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré yo mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Mis amados hermanos, con este versículo termino y habla acerca del Padre, y del Hijo y del Consolador Divino, que es nuestro Dios y Padre Celestial, que en todo momento Él procuró guiarnos, procuró estar con nosotros y hasta el día de hoy continúa estando con nosotros. Así que mis hermanos, espero que haya podido ser de exhortación y que puedan haber conocido realmente quién fue que pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre nuestras vidas, que nos perdona el día de hoy nuestros pecados. Bueno, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y gracia y paz de nuestro Dios y Padre Celestial. Amén.